Sátiros y vacantes, bienvenidos a Ditirambos al Aire. Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Continuando con la programación del Festival Libertad. Hoy día tenemos este conversatorio del texto al escenario, en donde vamos a hablar sobre la dramaturgia de César de María, y tenemos como ponentes al señor Marco Ledesma, al señor Cayoma y a la señorita Luciana como la moderadora, que nos va a explicar cuál va a ser la mecánica de este conversatorio. Muchas gracias a todos a ustedes por estar aquí. Un aplauso para Después de la alegre bienvenida de Gustavo, entusiasta bienvenida de Gustavo, queremos darle las gracias a todos, especialmente a la Alianza Francesa de Trujillo, que siempre nos abre las puertas para hacer eventos teatrales. Es un gran aliado y hay que reconocerlo en el Día Mundial del Teatro, ¿no? Y agradecer también porque estamos aquí reunidos como religiosos, estamos en una secta, porque el grupo Pancartipaña ha decidido este año tomarse la labor, el trabajo de organizar un festival al que se sumó Tulsi también, y que están haciendo una gran organización con muchos de los grupos, muchas de las personas. Así es que agradecer también el haberse dado ese trabajo, ¿no? Y estamos esta tarde pues reunidos por eso, ¿no? Por esta iniciativa que hay que reconocer y festejar en nuestro día, ¿no? Bueno, voy a comenzar porque hoy tenemos un invitado súper especial. Bueno, todos los invitados hoy día son especiales porque al fin yo puedo reunir aquí en esta mesa a Gerardo, que es una persona que admiro mucho y que además voy a hablar un poco de su recorrido, pero no necesita mayor presentación. Pero igual siempre es bueno hablar un poco de la trayectoria para aquellos que no conocen, ¿no? E igual con Marco Ledesma, quien es también un representante muy importante del teatro en nuestra ciudad, en el norte, y por qué no de todo el país también, ¿verdad? Entonces es interesante tenerlos en esta mesa. Y bueno, parte del análisis de hoy es la obra de César de María, a quien tenemos también en la pantalla, y ustedes lo pueden ver allí. Le vamos a dar un caluroso aplauso de bienvenida. Y una calurosa bienvenida, ¿no?, a esta tarde. Entonces, la dinámica va a ser: primero voy a hacer la presentación de nuestros invitados de la noche de hoy. Después tengo algunas preguntas que hacerle a Gerardo, a Marco y a César de María, ¿no? Y finalmente ustedes también pueden hacer sus preguntas, que sería muy interesante que las hiciéramos de todas maneras para aprovechar este espacio, ¿no?, a nuestros tres invitados de la tarde de hoy. Muy bien. Voy a comenzar con César de María. Pueden ver los dos libros que están en la mesa. Son dos libros de César de María. Uno reúne gran parte de sus obras largas y el otro reúne los monólogos, diferentes monólogos de diferentes épocas, y también algunos que no habían sido publicados se han reunido dentro de ese libro también, ¿no? Entonces nos congrega hoy día el hecho de poder hablar acerca de su dramaturgia, que es tan importante para nosotros como peruanos, tan importante universalmente también, y sobre todo en esta consigna de ayudarnos a ver cómo estos textos
en cierta medida son llevados al escenario, ¿no? Bueno, César de María nace en Lima en 1960, o sea, ya hace algunos años. Es uno de los más destacados dramaturgos del Perú. Empieza a escribir en el grupo Los Grillos, dirigido por Sara Joffre, a quien también deberíamos de hacerle un homenaje, ¿no? Sus personajes enfrentan la marginación y la miseria, utilizando el humor, la fantasía, el ensueño y la mentira como recursos para escapar de su circunstancia. El autor de Escorpiones, Mirando al cielo, es autor de A ver un aplauso, Laberinto de monstruos, Super Popper, Las chicas del cuarto C, El último barco, La pera de oro, Dos para el camino, entre otras piezas que se han llevado a escena en Perú, México, Polonia, Francia, etc. Su creación aprovecha la riqueza del lenguaje teatral para llevar a sus personajes a lugares insólitos y situaciones extremas que sin embargo se relacionan con el dolor y los retos de la vida cotidiana. Ha publicado recientemente Contra el tiempo, que es el libro que pueden ver allí. Es un extenso tomo editado por Lensat que reúne 12 obras suyas, y Jaulas de sombra, una recopilación de monólogos teatrales independientes o que forman parte de diversas obras suyas. Muy bien, ahora voy a presentar a Marco, que tengo su nombre completo. Marco Antonio Ledesma Gastañadui. Marco Antonio es originario de la pintoresca e histórica ciudad de Huamachuco. El teatro es su forma de vida y desde su formación en Lensat, Virgilio Rodríguez Nache persiste con determinación en su compromiso con esta disciplina. Su mayor logro como creador es haber fundado e integrado la agrupación Olmo Teatro, donde ejerce su labor como actor y director durante 45 años. A lo largo de su carrera ha actuado y dirigido diversas obras, entre las que destacan Demo, Crack Crack, 50, creaciones colectivas de Olmo, La boda, de Bertolt Brecht, Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, A ver un aplauso, Escorpiones, Mirando al cielo. Esa es una parte importante por la cual invitamos a Marco también. El viaje de la Santa, La pera de oro, de César de María, Antígona de Sófocles, entre otras. A nivel internacional ha compartido talleres en Argentina, Brasil y Alemania. Entonces, estamos felices de tenerte aquí, Marco. Y bueno, tenemos aquí a Gerardo Caylloma Navarrete. Cuenta con más de 32 años de experiencia en gestión educativa universitaria y escolar. Recordaremos que lo hemos visto trabajar también muchos años en la Universidad Privada del Norte, y que estuvo en esa universidad dirigiendo un proyecto que era un proyecto de promoción del teatro, ¿no? Que, bueno, ya no continuó, pero que fue o ha servido de gran referente e impulso para el teatro trujillano, así que te damos las gracias por eso, Gerardo. Ha trabajado en diversos proyectos educativos como docente o capacitador, en Videoteca Bacus, Dan AFS, Escuela para Directores IPAE, y ha abierto contacto con diferentes universidades alemanas y francesas gracias a su manejo de diversos idiomas. ¡Qué envidia, Gerardo! ¿Cuántos idiomas hablas? Como 20. 4. 4 idiomas. Yo las justas no están boludeces. Gerardo es un referente importante porque está íntimamente ligado al quehacer intelectual de la ciudad, escribiendo artículos y dirigiendo ciclos de cine en la Alianza Francesa de Trujillo, así como siendo un asiduo participante de las obras de teatro de la ciudad. Muchas gracias también, Gerardo, por estar aquí. Muy bien, entonces voy a comenzar haciendo por aquí algunas de las preguntas.
Vamos a comenzar con las palabras de César de María. Si César nos quiere saludar por ahí o decir algo. Hola, buenas noches, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Lo primero que quiero es agradecer. Creo que uno como autor de teatro tiene la suerte a veces de que los actores, los directores, la gente de teatro tome un texto y lo vuelva realidad en el escenario. Y es como, esa es la realización máxima de alguien que escribe, ¿no? ¿Cuánta gente habrá escribiendo mejor que lo que escriba yo, que no tiene esta suerte que yo sí he tenido y este reconocimiento que agradezco mucho que estén hablando de horas mías? Me da un poco de vergüenza estar acá en pantalla, no sé cómo estoy, si me ven o no, pero estaba tentado a apagar la cámara porque dije voy a estar, ¿no?, todo el tiempo, pero la verdad lo único que siento es gratitud. Espero además de esta gratitud, y esto sale el impulso para seguir escribiendo. Siempre me ha impulsado a mí a crear la creación de los demás. Siempre he pensado que donde alguien escribe una obra sobre el padre, yo también quisiera escribir una. Donde alguien monta una obra para niños, yo quisiera escribir otra que se monte después de esta, porque en la creación de los demás es como, ¿saben? Como que es como una escalera mecánica, no para de avanzar, y si uno se sube, otros se van a subir detrás y van a seguir subiendo y nos vamos a llevar mutuamente. Hay como una inercia en el trabajo creativo que jala a los demás y los hace moverse. Yo ojalá haya hecho moverse a alguien, pero lo principal que agradezco es este tipo de conversaciones y de reconocimiento que me hacen seguir moviéndome a mí, ¿no? Y que mueven al teatro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, voy a preguntarle a Gerardo. Vamos a iniciar con Gerardo por los $10,000. Según tu lectura, ¿cuáles son las características más impactantes de la dramaturgia de César de María? Bueno, esa es una pregunta que tiene mucho de entrañable para mí, por muchos aspectos. Yo viví en Lima muchos años en la época del terrorismo y yo veía mucho teatro, y yo fui a la primera temporada que montaron allá en Lima de haber un aplauso en el Teatro de la Alianza Francesa en la sede que quedaba en la avenida Garcilaso de la Vega, en el centro de Lima. Y si mal no recuerdo, estaba este chico Moscoso, Martín, ¿no? Él era el actor principal, y yo cada vez que recuerdo esa obra me hace recordar el momento tan duro que viví, porque era un momento triste para el país, apagones, y recuerdo cuando al final el chico Moscoso dijo, a ver, un aplauso. Varios nos pusimos de pie a aplaudir, porque nos dio una luz de esperanza en un momento tan complicado como era el hecho de que al salir te pudiera caer una bomba o tantas cosas en ese periodo. Yo por eso siempre, cuando hay puestas en escena de esta obra, la vuelvo a ver, y gracias a Marco, cuando comenzamos a trabajar este proyecto de hacer teatro para la universidad, recuerdo que a Marco le dije, por favor, pongan otra vez pongan en escena A ver, un aplauso. Y la recuerdo porque la presentamos para nuestros chicos, ¿te acuerdas? Por eso siempre me he sentido impactado por ese mensaje que daba el César a través de sus personajes, a través de sus obras. Otras obras que he visto también durante esa temporada tan intensa que vivimos, Kamikaze, Escorpiones, ¿te acuerdas también? Esto fue una propuesta que se trajo, Kamikaze, Escorpiones, ¿cómo se llama esta obra? Escorpiones, mirando al cielo. Y la última, que después me he enterado que el estreno no fue en Lima, sino acá en Trujillo, fue el viaje de la Santa. O sea, el viaje de la Santa, tuvimos el privilegio aquí en Trujillo
de que Marco la haya puesto en escena. Y después, después ¿te acuerdas, Marco? Bueno, estoy evocando todo porque al final de cuentas, si el teatro no te da memoria, entonces no has visto teatro. Esa es una de las cosas más impactantes y por las cuales amé el teatro. Fue para mí, como otras tantas obras que vi en esos años en Asiagos, en Lima, fue ese espacio donde podíamos ver un poco de luz, donde podíamos ver un poco de esperanza, pero también nos golpeaba la realidad, ¿no? Me acuerdo de los músicos ambulantes de los Yuyach y todas esas propuestas, mira, qué loco es, ese es en Lima. Oh, mira, acá está el afiche, mira qué loco. Bueno, después lo van a ver, claro, y además la obra la fui a ver 2 veces allá en Lima. Entonces, sí, y volviendo ya, centrándome en tu idea, en la pregunta, perdón, sí, pues, un texto poderoso, un texto que te puede evocar, un texto al cual tú buscas referencias, o una palabra como flotando en este océano, a veces de indiferencia o a veces de tristeza. Siempre esa es una de las cosas que he recordado de la obra de César. Al contrario, muchísimas gracias ahora que te estoy viendo, aunque sea de manera virtual, pero agradezco mucho la oportunidad de que hayas puesto al público este tipo de obras. Ojalá pueda ver las otras obras en algún momento. Bueno, acá está Marco, comprometámoslo. Entonces, sí, es bueno, es necesario, porque sí, por ejemplo, esto de el viaje de la Santa, alucinante, ¿sí? Y después, claro, la palabra, el humor y todas esas cosas hacen que la gente se enganche. Y no sé si sabrá César, pero también le conté eso a Marco hace muchos años cuando la estrenó, que creo que así, ese fue también el viaje que sufrió la imagen de Santa Fortunata, que es esta virgen que se llevaron a Moquegua, y creo que esa es la fuente de inspiración. Bueno, ya después nos contarás. Sí, esta es mi reflexión. Gracias. Y es interesante también lo que dice parte de la semblanza de César, que creo que es algo que tú lo debes de haber visto también en las puestas en escena, que es cómo estos personajes están a veces en circunstancias extremas, ¿no? Y sin embargo se sufre una conexión inmediata, ¿no? O sea, hay una conexión inmediata a pesar de que los personajes pueden no estar en una situación cotidiana, ¿no? Incluso muchas veces estar en el ensueño, estar en espacios no determinados también, ¿no? Y creo que eso es parte también de, entender que cómo es que César ha logrado, que a mí me parece un acto muy grande, ¿no? Llevar estos personajes a un extremo, pero aún así mantenerlos en el carácter y la cotidianidad. O sea, puedes verte identificado a través de lo que le pasan a los personajes, ¿no? Bueno, un poco... Hola, un poco, es cierto lo que dices. A ver, un aplauso es llevar... Todos tenemos que terminar cerrando el día, en esos años, me acuerdo, exigiendo a los demás cómo sobrevivimos, ¿no? Esto creo que fue una de las cosas. Mira, y todavía haciendo, si no me voy a engolar, recuerdo que cuando nos hemos puesto de pie, la mayoría estábamos con lágrimas, porque estábamos tan movidos por el texto que habíamos escuchado. Lo más loco es el silencio que había en la sala para escuchar la obra, y había momentos graciosos. Entonces sí, nos reíamos, pero respetábamos la continuidad, hasta que este chico Moscoso se paró y nos dijo: a ver, un aplauso. Y apaga la luz y wow, qué terrible. Bueno, gracias. Gracias, Gerardo. Gerardo, te quería preguntar también por el sentido del humor y la ironía.
¿Tú qué papel crees que juegan dentro de la dramaturgia? Mira, perdón que me adelante, pues si no se me va la idea. En la obra presentada esta de la Santa, el viaje de la Santa, que la puliste mucho más cuando la presentaste en el Teatro Lupao, con recursos mejores, técnicos que acentuaban el carácter entre dramático, cómico y absurdo de la obra, ¿no? Creo que se ha logrado ver que a través de estas situaciones de contraste tú puedes calar en la conciencia de la persona, y no hay cosa más terrible. Bueno, por eso también a veces los acepta. La risa es un arma muy efectiva. No hay cosa más terrible que ante situaciones escabrosas, de injusticia o lo que sea, la broma, el chiste, la burla es un elemento que soterra el sentido de autoridad, ¿no? Y llegan momentos en los cuales, por ejemplo, siempre se ha visto, pero ¿por qué un cómico, o como el caso de Quino, que se volvió un personaje fastidioso para la dictadura militar argentina, por qué lo tuvieron que votar del país? ¿Por qué la Alianza Anticomunista Argentina lo amenazó? Porque el chiste es un arma muy poderosa. La situación hilarante es un arma muy poderosa, y eso yo lo vi claramente en esta obra, El viaje de la Santa, ¿no? Y puede ser también una forma, ya llevándolo un poco al teatro, que creo que es algo que también nos puede decir Marco sobre los personajes, es un poco también la forma de sobrevivir que tenemos los seres humanos, ¿no? Ante la injusticia, muchas veces a mí me causa esta pregunta, esta interrogación, cuando me dicen, oye, los peruanos, el país está cayendo, pero están haciendo bromas, festejando y celebrando cosas, ¿no? Y entonces yo creo que es una forma también que tienen los personajes de César de María o que ha encontrado, digamos, estos personajes que sobreviven también en circunstancias adversas con su humor, ¿no? Con su ironía, con la fuerza que sacan a partir de eso, ¿no? Hay una escena aquí evoco al cine, hay una escena de Old That Jazz, el show debe seguir, se llama, en que un personaje, el principal coreógrafo de la obra, presentado si no me equivoco por Schneider, ese señor se tomaba pepas, se ponía gotas y se miraba al espejo y decía, el show debe seguir. O sea, el momento en que tú ya estás hasta las patas, estás hecho puré, y de pronto las gotas y un kilo de cocaína, lo que sea, pero te pones en la pantalla y el show debe seguir. Creo que es un poco lo que nos pasa a nosotros todos los días. Sí, ¿no? Muy bien, gracias Gerardo. Ahora le voy a por 2 millones. ¿Te dio 8 a ti? La pregunta del millón. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades de dirigir obras de César de María? Deben de haber como 1 millón, pero las que resalten más para ti, Marco, que has dirigido varias de las obras de César de María, ¿no? Sí, buenas tardes, hola César. Realmente quiero comenzar esta intervención agradeciendo la generosidad de César durante todos estos años, que ahora estaba yo tratando de recordar cómo es que nos conocimos. Creo que fue mientras nosotros hacíamos un trabajo para UNICEF en una campaña de vacunación, y él había hecho los textos para esa campaña. Luego de aquel entonces mayormente no tuvimos contacto, pero un día de casualidad yo estaba en Lima y me topé con un libro que él había publicado, que reunía 3 obras, me parece, que era A ver un aplauso, Escorpiones mirando al cielo y La caja negra, pero estaba en ese primer libro al que tuve contacto. Y de pronto empecé a leer el libro en el micro y fue un flechazo total con la obra. O sea, dije, esta es la obra que tengo que hacer. Y
creo que hasta adelanté el viaje de regreso para poder iniciar el proyecto. Entonces empezamos a trabajarlo y encontré que había un material riquísimo, valioso, importante, tanto a nivel de puesta como de dirección. Y bueno, y también en aquel entonces yo andaba todavía peleado con el trabajo de dirección. Yo no quería dirigir, yo quería ser actor. Entonces prácticamente hice las dos tareas, la de dirección y la de actuación, que creo que ahora con el paso del tiempo yo a nadie se lo recomendaría. Creo que son dos tareas distintas que uno tiene que hacer, pero en ese momento yo no quería dejar de actuar. Entonces empezamos a trabajarla y la obra fluía pero maravillosamente. Tuvimos la obra en un mes, pero la teníamos casi armada, pero nos faltaba parte del diseño de la escenografía que íbamos a hacer. Y queríamos que fuera una obra muy ligera, de mucha facilidad para irnos por el mundo a recorrer con esta obra y conocer diferentes lugares. Todo fue maravilloso, trabajamos con muy pocas cosas, pero de pronto Lucy Astudillo, que era la encargada del diseño escenográfico, nos manda la propuesta que tenía y que resulta que la propuesta era un andamio. Entonces, ella tenía la idea de que ese andamio en cualquier lugar al que vayamos lo íbamos a poder tener. Pero ¿qué nos pasó? Que cuando queríamos alquilar el andamio nos costaba más caro alquilar el andamio que mandarlo a hacer. Y fabricamos el andamio y a partir de eso también hicimos muchísimas presentaciones. Entonces por ahí es el inicio de la relación con el teatro de César, y creo que yo diría, ¿qué material es el que César nos ha proporcionado? Yo pienso que encuentro algo que para mí era fundamental y hasta la fecha sigue siendo fundamental, que hablara del Perú y que ese Perú estuviera reflejado en diferentes facetas. Es decir, lo que acaban de señalar de ese Perú que se ríe y está viviendo la tragedia más intensa. Entonces eso es el teatro de César de María, un tránsito entre la alegría, el dolor, la muerte y la vida. Entonces esos componentes creo que son componentes que se van repitiendo como una constante en sus diversas obras. Esa preocupación por este Perú que se desangra, por este Perú en ese momento que vivía todo el terrorismo y todas las cosas más trágicas, y con un personaje que se está muriendo, pero que la única posibilidad es de seguir contando historias, y el poder seguir contando historias es lo que lo está salvando de morir, que es un poco la metáfora de lo que pasa con nosotros como artistas y también lo que pasa con este país. Seguimos vivos y a pesar de todas las adversidades seguimos apostando por él. Entonces creo que esos son los componentes desde la perspectiva del texto como tal, y creo que a nivel de trabajo para los actores nos ofrece una gama de personajes riquísimos, variados. Tiene la capacidad de transponer los personajes de la vida, pero de una manera metafórica, de una manera que nos ofrece un enfoque distinto de lo que a veces muchos de nosotros no vemos. Por ejemplo, en Haber un aplauso es un alegato contra la indiferencia de mucha gente en ese momento y sobre el rol de los artistas. Entonces, en cada una de las obras uno va encontrando esos elementos que se dan de manera constante, ese Perú en conflicto, esos personajes que son el reflejo de una sociedad como la nuestra, una sociedad fragmentada, dividida, pero que a la larga siempre, aun cuando aparecerían muchas de las obras que tienen un sentido dramático y pesimista, yo diría que siempre hay un camino, hay una luz a lo largo de todas sus propuestas. Y de pronto en ese descubrimiento del teatro de César de María, nosotros encontramos un material que nos aportaba y nos servía para seguir hablando de lo que nos interesaba y de lo que nos viene interesando. Y curiosamente, miren, se ha producido un encuentro de pronto hasta generacional. César es de 1960, yo también soy de 1960,
y hemos vivido épocas más o menos similares en el teatro, hemos tenido coincidencias en algunos eventos, pero nunca hemos tenido un acuerdo ni cosa por el estilo, sino más bien yo leía, encontraba algo de los textos de él, le escribía, le decía: César, estoy interesado en hacer esto, y perfecto. Y así se ha ido dando hasta La Pera de Oro, que es el último montaje que he dirigido de César en el Teatro para Niños. Antes también hicimos una obra que nos causó mucha satisfacción y hasta la fecha un poco de nostalgia por volverla a hacer, que se llama Vamos por lo Nuestro, que fue una obra que se presentó para un concurso de teatro para niños, y fue una obra que caminó y tuvo muchas presentaciones. También hicimos Escorpiones mirando al cielo, y así ha ido pasando, y de repente, no sé, creo que somos el grupo que más obras ha montado de César. De repente ha habido directores que lógicamente han hecho muchas versiones, pero en mi caso he trabajado mucho sobre todo el material de César. En algunos casos de manera profesional y en otros con los estudiantes de la Escuela de Arte Dramático. Hemos hecho La Caja Negra, hemos hecho El Laberinto de Monstruos, también algunos monólogos de Dos para el Camino, en fin, y con Olmo también tenemos aparte del Viaje de la Santa, hicimos El Poeta, la Mujer y la Maleta, no me acuerdo qué otro más, pero o sea, hemos hecho mucha de la producción. ¿Por qué? Porque siempre encontramos un material que es importante, y de repente hay algo que quiero señalar en las características ya de César en la relación con el trabajo de puesta en escena. Él siempre dice: mi trabajo termina como dramaturgo cuando yo he dejado de escribir la obra, he terminado. Lo que haga el grupo con el texto ya es otra parte. Entonces creo que es un poco adelantado en el sentido de la dramaturgia contemporánea, cómo se enfocan los trabajos ahora. Uno recibe un texto, lo reescribe o da la visión que tiene, pero en ese sentido, por ejemplo, hay algo que desde el primer momento ha sido maravilloso: la libertad que él concede para trabajar el texto, y la generosidad, por supuesto, también de entregarnos sus obras incondicionalmente. Ya dice, siempre nos ha dicho, en la pobreza y en la riqueza se comparte. Por lo tanto, o sea, nosotros también siempre hemos tratado de ser muy respetuosos con esa parte, que también es un componente importante, o sea, que es un respeto que tenemos que tener nosotros por nuestros compañeros creadores que nos aportan un material sobre el cual nosotros vamos a construir. ¿Qué otra cosa más? También ha sido nuestro productor para poder llevar a ver un aplauso a Lima, y estuvimos haciendo una temporada de un mes, creo, en la Alianza Francesa de Miraflores con A Ver un Aplauso. Y también creo que otro de los valores que tiene, creo que es uno de los dramaturgos que empezó a dejar de trabajar en la soledad de los dramaturgos. O sea, hasta un momento los dramaturgos escribían en su gabinete, en sus espacios aislados solos, pero él hace en esta obra, en A Ver un Aplauso, un trabajo conjunto con el grupo Telva. Entonces es una creación con el dramaturgo presente. Entonces eso le ha permitido que él vaya asistiendo a ese proceso creativo, y que también esa relación con los actores pueda ir modificando y enriqueciéndose. Y como es natural, creo que desde tiempos pues, de Shakespeare y de todos los dramaturgos que trabajaban junto a los actores, creo que esa experiencia es una de las formas que ha permitido que este texto trascienda, y yo diría que en la actualidad A Ver un Aplauso es uno de los clásicos contemporáneos del teatro peruano. Gracias. Sí, bueno, ya que más le preguntamos a Marco. Mentira. Sí, yo creo que algo que dijiste que me resonó mucho es esta serie de matices, ¿no?, que puedes encontrar en el texto o en los textos, ¿no? Estas sorpresas también que siempre te da. O sea, nunca sabes
nunca sabes por dónde se va a dirigir la obra hasta que termines de leerla, ¿no? Y creo que eso es algo importante para los directores, pero también para los actores, ¿no? En la motivación del personaje que está siempre en un devenir, ¿no? En lo que, no sé si yo estoy bien, pero en lo que en la teoría literaria se llamaría también como extrañamiento, ¿no? O sea, aquello que no es siempre lo que esperas, ¿no? Entonces, esto hace también que sea muy rico, ¿no? Que es lo que dijiste, ¿no? Que haya muchas opciones y que el actor también de alguna manera tenga la apertura o la libertad también hay mucha libertad para construir los personajes a pesar de que están enmarcados en un contexto, ¿no? En una situación. El mismo hecho de que estén en esas circunstancias tan extremas o poco usuales o poco cotidianas hace también que podamos tener mucha más libertad y creatividad en el momento de construir un personaje o de encarnar un personaje o de asumir un personaje también, ¿no? Eso también me pareció interesante. Y otra cosa que te quería preguntar, Marco, era ¿qué importancia, sobre todo, has hablado un poquito, pero me gustaría que te extiendas más al respecto, acerca del contexto histórico-cultural en la construcción de las tramas escénicas de César de María, ¿no? Si piensas que es relevante, ¿cómo lo ves tú, ¿no? Has hablado un poco de que pertenecen a una época en el Perú, ¿no? Que se han vivido tal vez cuestiones similares, pero ¿cómo ves eso enmarcado en el texto? Bien, yo creo que hay algo que es maravilloso en los textos de César, que están relacionados, al menos desde mi perspectiva, es la vigencia y la relación con los tiempos en los que a uno le toca vivir. Yo diría que estas obras que he escrito a lo largo de todo el tiempo, las vuelvo a leer y sigo encontrando que parecería que han sido escritas en este momento. O sea, siempre tienen una vigencia. Por ejemplo, cuando pienso en haber un aplauso, la marginalidad y la indiferencia frente al trabajo artístico es algo que sigue dándose como una constante. Los problemas de salud que también toca como temática paralela siguen siendo un problema. Nosotros seguimos contando historias, seguimos hablando y mientras seguimos hablando nos sentimos vivos. Estamos en un contexto terrible, política, socialmente, y seguimos contando historias. Estamos haciendo un festival contra viento y marea. Entonces todos esos contenidos yo creo que están reflejados en el teatro de César. Siempre tiene una vigencia y una relación con los momentos históricos que nos toca vivir. Es decir, es un teatro vivo y presente. Y aparte de eso, desde la perspectiva ya de puesta en escena, yo creo que César ha sabido encontrar la manera de poder poner retos extremos a los directores y a los actores para poder hacer sus obras. Por ejemplo, a nivel actoral hay un trabajo que obliga a los actores a saltar de una escena a otra en cuestión de segundos. Ahora me pasaba por la cabeza la escena, por ejemplo, de cuando está muriendo el personaje de Fosforito. Es muy gracioso porque está contando los chistes que él hacía y de repente se para y dice soy poeta y se muere. Se pasa de un estado totalmente cómico, gracioso, la gente está matándose de risa, el personaje se para y muere, y eso se convierte en un silencio pero aterrador. Y uno como actor, o sea, a mí me costaba tanto trabajo pasar de ese momento tan intenso, tomar un respiro de aire y estar otra vez en otra cosa, o sea, jugando y bromeando. Entonces, a nivel de actuación, creo que esa exigencia siempre se encuentra en todos los textos, ¿sabes? O sea, de pronto es tan gracioso, uno se está matando de risa y de pronto está en una situación tan intensa y tan fuerte que como actor te demanda pues un reto interpretativo fuerte. Igual, por ejemplo, pasa con ese monólogo tan intenso y tan potente de Malaspina, cuando cuenta lo que le ha pasado, y de pronto después de eso viene otra escena que es mucho más ligera y viene toda la situación de manejar. Y luego, por ejemplo, a nivel de dirección,
decía, y ahora está en la torre de la iglesia, cuando el Tripaloca y Tartaloro se meten en el reloj, y el reloj empieza a marcar las horas. Entonces nosotros, ¿y ahora? O sea, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo resolvemos eso? Felizmente se nos ocurrió que teníamos una espada, Violeta se ponía ahí como mono, se trepaba en el andamio y con su espada marcaba las horas y ¡plum! Se terminaba. Entonces las soluciones iban surgiendo, pero o sea, como reto de director siempre te plantea dinámicas, formas del manejo de las intensidades, de los tiempos escénicos y de toda la estructura dramática que tiene, es porque definitivamente se trata de un dramaturgo que conoce el territorio escénico de manera cercana. O sea, no es el director, no es el dramaturgo que escribe y que ya listo, no conoce nada de la parafernalia teatral, sino que la maneja y la conoce y propone y reta para ver cómo lo resuelve. Y yo supongo pues que hasta le causará un poco de gracia. A ver, ahora sí, ¿cómo lo resuelven esto? Vamos a ponerle ese reto, ¿qué cosas hacen con este material? ¿No? Eso ya es tarea de ellos. Y también, sí, para cerrar también hay algo que me parece muy importante, que tiene un sentido del humor, yo diría, no de cualquier humor. Para mí César tiene un humor corrosivo, o sea, ese humor corrosivo que puedes estarte riendo de la manera más alegre, y cuando de pronto tú reflexionas sobre las cosas que te están riendo, te das cuenta el sentido de profundidad que puede tener ese sentido de humor. Y creo que con César yo guardo mucha gratitud por habernos permitido durante todos estos años haber producido las obras que hemos producido, y por ahí ya se van cocinando nuevos proyectos que espero que se hagan realidad. Gracias. Sí, yo creo que todas las personas que hemos visto las obras y que las hemos también leído, podemos encontrar todo esto de lo que estás hablando. Y a mí me pasa que todo esto me remite mucho a las clases también. Yo he tomado un taller con César de María, y en los talleres de dramaturgia es demasiado, o sea, es muy bello, porque hay un momento en el que le presentas tu idea, ¿no? Mire, yo quiero que haya un chico y un perro en el escenario, ¿no? Y César comienza, ¿no? Ya, ¿y qué otra cosa puede pasar? Y tú le das una idea, ¿y qué otra cosa? ¿Y qué otra cosa? ¿Y qué otra cosa? ¿Y qué otra cosa? Y te va llevando como hasta el límite y te dice, ya, eso último, después de tus 30.000 ideas, esto último es lo que te puede funcionar, ¿no? O al menos ahora tienes como una serie de ideas, una serie de ideas, de imaginación de lo que le puede pasar al personaje. Ahora puedes elegir. Entonces para mí fue cuando nos hacía eso en el taller, en las clases, era para mí como, no, ¿de dónde vamos a sacar más y más? Y él mismo nos daba ejemplos. No, mira, acá puede hacer otra cosa. Dios mío, este hombre, qué imaginación. O sea, ya, ¿cómo lo seguimos? O sea, ya no podemos seguirte el hilo. Pero sí, ese es impulso. Entonces yo creo que ese juego, ¿no? Que es el juego teatral también, ¿no? O sea, todo el tiempo. Y hay algo que a mí me parece interesante decirlo también, que es que muchas veces los actores, a mí me ha pasado que sentía como un límite porque el personaje creía que el personaje estaba ahí para delimitar el camino, ¿no? Y creo que es todo lo contrario. Hay un juego totalmente, y un juego pleno en el que te insertas en el teatro, ¿no? Cada vez que estás actuando hay una puerta a jugar, y creo que hay una puerta a jugar, hay una puerta a meterte en otros zapatos, a estar en otras circunstancias, y eso debe, al contrario, debe como generarnos esa amplitud, ese espacio para conocer, digamos, ¿no? Para atrevernos, para lanzarnos a seguir conociendo a partir de no tenerle miedo a lo desconocido, a lo que está ahí
y que no sabemos qué puede ocurrir, ¿no? Que es algo que también Galeano también decía en sus talleres, ¿no? Que dice, hay un personaje, hay una puesta en escena, o hay hay una escena, y tú tienes que lanzarte con todo a ver qué surge de esa escena, porque para eso es el ensayo, ¿no? A ver qué surge de ahí. Yo pienso que ese juego y esa posibilidad es la que te da también César de María con los textos, ¿no? Que es como dijo Marco en su ejemplo, que me pareció muy significativo, cómo solucionamos esto, ¿no? ¿Cómo solucionamos esto? Este es el reto ahora, ¿no? Entonces, son textos retadores. Y algo que me parecía interesante, que había dicho Marco y que también lo recalcó en su momento Gerardo, es la cantidad de obras que ha hecho Olmo teatro, ¿no? Y que si ustedes revisan el primer libro, el libro de Contratiempo, hay muchas fotografías de Olmo en el libro, muchas fotografías. ¿Tú lo has visto, no, Marco? Muchas fotografías de Olmo que son de una belleza impresionante. Sí, son bellísimas. Entonces, también eso, ¿no? Me parecía interesante como recalcar que en este libro, que eso es un material que se queda también para posteridad, ya hay un registro de las obras y de las fotografías de Olmo ahí, ¿no? Es interesante también. Muy bien, entonces ahora voy a pasar a César, que me dijo, ay, voy a estar ahí esperando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer mientras ustedes hablen? Ya me dormí. No, miren, de nuevo agradecer. Si hay algo, o sea, todo lo que han dicho es verdad. Yo sí quiero que, uno suena difícil y feo cuando uno dice quiero que sufra el actor, no quiero que. Pero en verdad lo que yo quiero es lo mismo que quiero yo en mis textos, que quiero que se luzcan, quiero que digan, oye, qué loco, mira, en la pera de oro, por ejemplo, cuando llega a buscar la pera, el árbol que tiene la pera es un olmo, pues porque uno tiene que pedirle peras al olmo, ¿no? Pero antes de eso tienen que cruzar un abismo de arañas voladoras, ¿ya? Y el abismo, yo siempre cuando escribía eso decía, qué bonito, yo tengo que ver ¿cómo van a hacer un abismo de arañas voladoras, ¿no? Ya, igual que en Kamikaze, en el jugador de japonés, pongo un portaaviones y un bombardero. ¿Ya? Y aparte los aviones están volando en paralelo y yo digo, ¿cómo lo resolverán? Porque tengo en verdad mucho que agradecer a la imaginación que me inculcó Sara Joffre, a los aprendizajes también de un director de teatro con el que trabajé en publicidad, Arnaldo Risco, un argentino que tenía también mucha exigencia con el lenguaje, que además uno lo primero que siente, más que la desaprobación de los demás, el primer estímulo que uno siente, hay gente a la que la estimula la desaprobación y dice, está mal, vete, pero las personas que me han tocado a mí en la vida son aquellos que me han dicho, más bien esto está bien, quiero más, y me han sentado a escribir, y esta persona, este amigo, fue al que le presenté a ver un aplauso, el final, nada más, este final que tanto te conmovió. ¿Ya? Este final, primero le digo, ya, escríbelo para atrás. Ya, lo que, ¿no? Y también, obviamente, otro agradecimiento que tengo al grupo. Era un dramaturgo que escribía para 500 y aunque me gustaba desarrollar la imaginación, sentía que podía dar más. Y cuando Telma me dice que quería hacer algo sobre payasos callejeros, yo le dije, ya encantado, ¿no? Y me puse a escribir, les presenté varias historias. Les presenté la historia de unos payasos que mueren, de gente que muere durante una manifestación en el parque universitario. Y todos han muerto por bombas, por balas, una lacrimógena en la cabeza. ¿Ya? Yo tenía la idea de alguien que estaba lleno de lágrimas, ¿ya? Porque tenía una lacrimógena acá, literalmente, uno de los muertos. Pero no les gustó mucho, les parecía ya muy violenta, entonces yo volví y dije, ¿saben qué? Después aprendí otra más y finalmente traje esta historia. ¿Ya? Y esta historia es la que escribí, ¿no? Es una creación colectiva como autor porque en verdad todo el texto lo escribí y luego lo probaba en escena y luego me iba y yo escribía cosas. No era, ellos escribían y yo hacía con lo que ellos escribían, no era ese tipo de creación. ¿Ya? Me tocaba a mí porque yo quería justamente llevar mi imaginación más allá. ¿Ya? Y por eso es que ahí pues se suben a la torre del parque universitario y la atraviesa con una espada
y hay un montón de cosas que uno dice, solo el teatro es posible. Y eso me gusta mucho ponerlo, porque es una cosa en la que el teatro va a poder competir con las redes sociales, con el cine y con lo que se le aparezca adelante, que es la imaginación propia del teatro. Yo en el teatro, cosa que no puedo hacer en el cine, aunque cuesta mucho, puedo estar en este instante en Moquegua, en el año en que trajeron a la Santa, ¿ya? Y puedo tener a la Santa y la Santa me puede hablar, y al mismo tiempo puedo estar hablando con mi madre en mi infancia, que se dirige a mí como un niño. Y esa multiplicidad de planos, esa capacidad de que el sentido se vuelva acción y la acción se convierte en un sentido que no está determinado por un espacio específico, por todo esto que el cine, por ejemplo, te exige. Tienes que estar, si estás en España del tal siglo, tienes que ver la ropa, el clima, el barco, todo tiene que ser realista. En el caso del teatro no, y el teatro nos da esas oportunidades enormes que he aprovechado muy bien con mis obras, y agradezco mucho a Marco y al grupo Olmo, porque han tenido no solo la dedicación creativa y poética para sacarlas adelante muy bonitas, sino además las han tomado en serio, ¿no? Como parte de los retos que asume uno, y me he sentido tratado como he visto que tratan a los clásicos. Muchas veces uno como autor peruano dice, wow, van a hacer un montaje peruano, van a hacer un Shakespeare con un montón de plata y luego van a hacer mi obra, que con 2 actores y 2 camisetas, ¿ya? Y uno dice, oye, esperaría que... Y Marco me ha tomado los textos y me ha puesto una altura que yo mismo he dicho, oye, como autor, no hay mejor reconocimiento que este que me dan, que es el de hacer las obras brillar más allá de mi imaginación, ponerlas ya más arriba con la imaginación del director y con la capacidad de los actores. Eso es algo impagable, eso es algo que siempre tengo que reconocer. Porque así como otras personas dicen, ¿no?, que me llevo esta frase a la tumba, yo me llevaré imágenes de las puestas que Marco ha hecho, ya que están entre las mejores de las que he visto. Yo también me gusta porque descentraliza, porque uno dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ser un autor limeño, yo quiero ser un autor del mundo, si es posible, ¿ya? O del Perú. O sea, yo quiero que el viaje de la Santa lo hagan en Arequipa y las monten en... Está hecha para Moquegua. Ojalá ustedes llegaran a Moquegua con la obra, Marco. Qué lindo, ¿ves? Y que fueran a ver la tumba de Santa Fortunata que está en la catedral, que no es catedral porque se cayó, sino que la han pasado a una iglesia secundaria, ¿ya? Y está ahí, y la historia que yo fabulé es totalmente inventada, ¿no? En verdad, a la Santa la traen en un barco con un gran homenaje y le entregan, creo que al Marqués de Monteagudo, la entregan a un noble que le había traído con su plata, ¿no?, para hacer una donación a la iglesia. Pero en mi historia, ese barco llega lleno de armas para los revolucionarios que van a declarar que van a buscar la independencia, mientras estos pobres actores los mandan con el paquete a recorrer toda América, ¿no?, porque te bajabas en Río de Janeiro y tenías que atravesar el continente, ¿ya? Y eso creo, ahí le encontré la idea como para poder... Sale José de San Martín en la obra, ¿no? Salen los límites imprecisos de nuestra América previa, ¿no? Cuando uno no sabía dónde acababa Chile y dónde... Ni siquiera había un Chile o un Perú tan divididos como ahora. Ya yo todo esto lo tengo que hacer continuamente y que ustedes hacen realidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Marco, por favor, el aplauso es para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo tenía una pregunta por aquí. Bueno, es una pregunta un poco densa, pero la haremos. ¿Existe siempre un mensaje o una reflexión moral detrás de cada acto de escritura? Cada vez que escribes, ¿piensas en algún mensaje o es algo que nace o es un acto libre, ¿no? Escribes de todo. Mira, las historias tienen una moral, ¿ya? Un ejercicio típico de moral, no te voy a hablar ya como profesor de escritura, ¿eh? Un ejercicio típico de moral es así. Entra un niño con una pistola, ¿ya? Y entra otra persona y le quita la pistola y lo amenaza, y dice, te voy a matar. Y uno dice, no, esta persona es mala, quiere matar a un niño, ¿ya? Pero luego esta persona dice, te voy a matar porque no debiste matar a tu madre y a tus hermanos. Y uno dice, uy, no, esta persona es la buena, el niño es el malo.
ha matado a la madre y a los hermanos, ¿no? Y el niño dice, me cansé de que abusaran de mí y me hicieran salvajadas y quisieran envenenarme. Y dice, uy, ahora el niño es bueno, porque acaba de matar a los que lo querían matar y abusaban de él, ¿no? Y el padre dice, no te querían envenenar, lo que querían era que tomes tu pastilla porque tienes un desequilibrio, no eran envenenadores. Y uno dice, uy, no, el niño está loco, ahora el niño está mal. Y mira tú, cómo la moral puede, no, la visión moral va saltando. Vi una película que se llama Desde mi cielo, en la cual un hombre abusa a una niña, la mata y desaparece, y por más que la buscan, la niña cuenta esto desde el cielo justamente. Es una actriz que está en el cielo, una niña en la película que cuenta esto y va viendo cómo la familia busca desesperadamente el cuerpo, por lo menos ya no la asesino, el cuerpo de la hija desaparecida. Y al final el tipo se deshace de la hija. Y tú dices, la moral es que triunfan los malos, que los violadores al final se salen con la suya. Y de pronto, mientras el hombre está ahí fumando un cigarro salido de un restaurante, este asesino, ¿ya? Está parado y un carámbano de nieve, estas puntas que cuelgan de un árbol, cae sobre su cabeza y lo mata. Y uno dice, ¿esa es la moral entonces? Decir que por malo que sea alguien, al final va a morir. Y mira tú cómo hay una moral cristiana, ¿no? O sea, habrá infierno entonces, o sea, todos vamos a ser castigados por igual. Porque si el asesino, violador, la muerte es su castigo, a mí también me van a castigar sin haber hecho nada, ¿ya? Porque la muerte va a ser un castigo. Entonces, presentar la muerte como un castigo en ese caso es una moral, es una propuesta moral, ¿ya? Recibió su castigo, murió antes de tiempo, murió joven, atravesado por esta punta de hielo, ¿bien? Y así uno, en los eventos, uno evidencia su moral. Y a veces también se la juega y pone en discusión la moral. Dice, vamos a hacer esta historia de Breaking Bad. ¿Han visto la serie? Un narcotraficante es profesor de jóvenes y termina haciéndose rico para defender a su familia vendiendo drogas. Nunca te muestran a los quemados por la droga, los asesinatos que la droga genera, los padres que pierden a sus hijos, todas las desgracias que trae la droga como negocio. Te muestran las peripecias de este hombre tratando de salir adelante. Entonces tú dices, caray, estoy emocionado tratando de que salve su vida un maldito narcotraficante. ¿Cómo han logrado que yo tenga esa moral? Porque la narrativa te envuelve en una propuesta moral. Y uno tiene que ser delicado. Por eso es que, por ejemplo, cuando hay obras que discuten, hay unas obras de teatro que se están poniendo recientemente que hablan de cómo un profesor ha sido acusado injustamente por abuso de una chica y todo es injusto, no es posible. Ya, en verdad, esa obra defiende una moral con la que yo no estoy tan de acuerdo, porque 1% de las acusaciones de abuso son falsas, el 99% de las acusaciones que hacen las mujeres son verdaderas, no son locas, ¿ya? Pero si haces una obra en la que uno, oye, parece que estuvieras escribiendo la obra que defiende a los hombres pobrecitos acusados de... ¿Y me entiendes? Por mucho que uno quiera ser imparcial, ¿no? De que se da en el mundo, ponerlo en escena es aunque no quieras tomar partido. Y ahora, pensando hasta dónde he hecho bien con personajes que he puesto. Mi tripaloca, de darle un aplauso, a cada rato insulta al policía y dice, tú maricón, claro que va a querer marica. Y dice, oye, ¿cuán correcto es eso ahora? Y si yo cambiara esos insultos, y a veces los he cambiado en propuestas, oye, mi obra no pierde, ¿no? Siempre de decirle marica, le dice imbécil, ¿no? Lo que pierde, lo que cambia es el sentido de las cosas. Claro, él en esa circunstancia, en ese momento, con su nivel cultural, se entiende que use ese insulto, pero uno tiene como que también evolucionar moralmente con la sociedad en la que está, ¿no? Por eso es que incluso al Shylock del Mercader de Venecia lo cambian. Voy a hacer que el judío sea el malo solo por ser judío, ¿entiendes? Yo creo que hay un debate lindo ahí como autor respecto a qué cosa quieres decir. Puedes tener un mensaje, pero tu mensaje está bien sustentado, o peor, puede que estés diciendo un mensaje que no es el que querías decir y te equivocaste. Perdón por la respuesta densa como tu pregunta. Ha estado muy bueno. Muy bien, entonces la última pregunta que tengo yo, tal vez tengas algunas preguntas del público, pero quería preguntarte, ¿qué le recomendarías tú? Sé que no es
el espacio donde tú trabajas, en el escenario, digamos, como director, pero ¿qué le recomendarías tú a los actores que quieren poner en escena tus obras? Que trabajen libremente y que busquen el lucimiento. ¿Ya? Uno a veces le corre a esas palabras lucimiento, atractivo, porque suenan banales, ¿no? En verdad ya las redes sociales han vuelto a hacer que el lucimiento y el atractivo vuelvan a tener, ¿no? Porque vuelvan a predominar. ¿Por qué? Porque atraen interés. ¿Ya? La atención es el nuevo tipo de cambio, ¿ya? Es la nueva moneda del mundo, es la atención. Ya no tienes plata para quitarte, entonces te quitamos tus minutos, ¿ya? Y al actor le toca hacer que esta hora y media que vas a estar encerrado en el teatro, donde no te puedes ir, porque si pudieras hacer esquiva harías así. Si en el teatro puedes hacer esquiva, harías así, chavo, a ver un aplauso. Ahora Escorpiones, ahora ha sido chavo, Escorpiones. Pero el teatro te obliga a concentrarte, te sientas apagado, has sido invitado, estás entre un montón de señoras, no puedes salir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos que eso no se vuelva un tormento? ¿Ya? Eso con el talento del director y su propuesta y con el lucimiento del actor. ¿Ya? Yo he tratado de escribir siempre y me enseñaron siempre que si hay un personaje que va a hablar un par de frases, ¿por qué no le das otro personaje al mismo actor? Ya que hay un policía que dice un par de cosas, ¿por qué no ponemos un cartero que también diga un par de cosas, también un cura, y que todos los hombres los haga el mismo actor para que se luzca? ¿Y en qué momento esta actriz que hace de la amiga se luce? Entonces la idea como director, y como autor, perdón, es que todos tengan un momento de lucimiento y que el actor lo busque, porque si tú escarbas bien el texto, y no solo en mi texto, hablo de Sófocles, si tú revisas bien el texto y aplicas todo tu saber, vas a lograr que la gente llore, se ría y te recuerde y no se quiera ir. El triunfo del teatro no es solamente que se llene el teatro, sino que todos los que vengan no quieran irse. El aplauso no es solo un reconocimiento, el aplauso es también una ceremonia de ruptura con esto tan lindo que he visto y que no quisiera dejar de ver. Ojalá durara 5 horas de lo bonito que está. Tengo que aplaudir para despertarme de este sueño. ¿Ya? El actor tiene que buscar eso, que el sueño sea presente y que el público esté ahí y que sea más lindo verte y escucharte como actor, como actriz, que sacar mi celular. Que la prohibición de sacar mi celular no sea para que yo no vea algo más interesante que tú, sino para que me enfoque en ti y aprecie todo lo que tienes para dar. Creo que esa es la tarea del actor, impresionarme en cada minuto y en cada parlamento. Qué bonita. Qué bonita, verdaderamente. Entonces, ahora sí, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, comentario que hacer, críticas. Gustavo. Una canción. Una canción. Un poema. ¿Hay alguien por ahí? ¿Nadie? ¿Nada? Naides. Ah, ya. Una pregunta clásica, digamos. Acérquese al micrófono. Una pregunta Nietzsche. Acérquese al micrófono. No llega el micrófono. No va a llegar. No, acérquese. Acérquese al micrófono. Pues yo lo escucho perfectamente, ¿eh? Sí, lo escucho perfectamente. Yo estoy en Lima, alucina. Imagínate, yo desde escucho. Una pregunta ¿Qué voz? clásica. Acá estamos escuchándote y viéndote, César de María, muchas personas que están aún metidos de alguna forma en lo que es el teatro, ya sea como actores, como directores, como dramaturgos también, y en mi caso como espectadores, ¿no? Pero la pregunta clásica que te quería hacer es ¿un dramaturgo nace? ¿Se hace? No, te pregunto porque no sé si es algo especial de literatura, la dramaturgia. Yo me acuerdo hace muchos años en la universidad hubo un encuentro de literatura, ¿no? Aquí en Trujillo,
y conocimos a José Adolf y nos leyó los cuentos y nosotros estábamos maravilladas con él. Después de muchos años yo encuentro unos cuentos de César Adolf justamente en la biblioteca de la Escuela de Arte Dramático, encuentro los primeros cuentos de él. Entonces, para mí era una distancia abismal de los primeros cuentos de José Adolf a lo que después escribía, ¿no? O sea, una evolución así increíble. ¿Cómo ha sido lo tuyo? ¿Cómo sientes tú ser dramaturgo? Mira, yo siempre he pensado, no sé si se me escucha bien, ¿sí? Yo siempre he pensado que esta pregunta de si uno nace o se hace, se la hacen a aquellos oficios que apreciamos mucho, ¿ya? Si yo te digo un político corrupto, ¿nace o se hace? ¿No? Tú dices, no, se hace, pues, no, o sea, no sé si nace o se hace, pero como que no nos importa, ¿no? O sea, un asesino nace, o sea, es una pregunta que es a la vez un reconocimiento, ¿no? Que es un poco como, y no, perdón, no me estoy burlando de tu pregunta, pero es un poquito para llevar el pensamiento más allá, ¿no? Es un poco como cuando uno dice, oye, mira, el Partenón, ¿quién hizo el Partenón? Los griegos. Machu Picchu, ¿quién la hizo? Ah, los ovnis. Los ovnis hicieron Machu Picchu, no los extraterrestres, pero el Partenón, y no ese sí, pero o sea, hay como, según quién lo hizo, ¿no? Si lo hicieron los europeos, son los europeos, pero si lo hicimos nosotros, son unos extraterrestres, ¿no? Y es un poco para que veas cómo ese tipo de preguntas también nos hacen, o sea, yo me siento, me halaga que me digas eso y de repente nací. Yo recuerdo, yo creo que hay gente que nace y hay gente que se hace. Es igual que los músculos, ¿no? Hay formas de cuerpo que siempre me olvido, ¿ya? Que son el cuerpo de gota gordito y el cuerpo que tiene mesomorfo y algo así, ¿ya? Pero hay tipos de cuerpo. Hay uno, por más que yo haga y entrene y nunca voy a hacer, puede ser un gordito o fornido, ¿ya? Y hay personas que en cambio hacen ejercicio y van a ser Apolo, ¿ya? Porque nacen, porque es genético, ¿ya? Pero también el entrenamiento te hace. Probablemente José Adolf haya escrito y leído tanto que su espíritu crítico le hizo sentir que, oye, esto que yo escribía ya no me gusta, quiero más, y esto quiero más, y esto quiero más. Yo creo que hay gente que nace o no nace, pero todos nos hacemos. El que nace se hace más autor, y el que no nació se puede hacer autor. También hay gente que nace y se deshace, ¿no? O sea, no nació, tenía el talento. ¿Cuántos actores hemos conocido, Marco, que eran mejores que tú, que Alberto Isola y que, no sé, Kevin Bacon, ¿ya? Pero que tuvieron que dedicarse a otra cosa? Uno que dice, qué bárbaro, qué actor era, y ahora sabe que administra un bar, ¿ya? Y esa es su vida. Y todos sabemos lo gran actor que era. Igual pasa con el talento para escribir. Hay gente que y lo hace, te hace más autor. Hay gente que nace y se deshace y deja de hacerlo, y hay gente que se hace sin haber nacido. No sé si haya una genética y haya un gen escritor. Yo recuerdo que siempre me gustó escribir. Yo desde los 8 años llenaba cuadernos. Hasta ahora vivos y me conocen y me han visto llevando cuadernos conmigo, que son mi agenda en la que escribo, mi cuaderno de notas y mi otra agenda, etc. Porque siempre he sido así. Y eso ha hecho que siempre note ideas y que siempre conecte puntos y que siempre busque y que desarrolle mis propias teorías, porque soy autodidacta. Empecé carreras universitarias que no terminé, no pude avanzar, tenía que trabajar, pero siempre seguí escribiendo. Creo que uno se hace. Yo creo que a cualquiera que lo agarremos y lo obliguemos a hacer algo, lo va a hacer, ¿no? Pero lo que pueden hacer es el sentido de obligarte, ese sentido que te obliga a escribir, eso sí puede que nazca. Las ganas de caerle bien a tu mamá contándole historias. Yo a mis amigos, como yo me dormía tarde porque mi mamá trabajaba y llegaba tarde, yo veía Dimensión Desconocida a las 8, cuando mis amigos ya estaban en la cama, ¿ya? Yo de 8 a 9 veía, mi mamá llegaba a las 9 y todos nos moríamos de sueño, ella y yo, y nos mirábamos, y yo la esperaba, ella también me hablaba, y nos dormíamos, pues ella después de trabajar y yo después de esperarla. Y mis amigos al día siguiente me pedían que les cuente el capítulo de Dimensión Desconocida. Y yo les contaba la historia del hombre que le brillaba la cara antes de morir, la historia de los soldados que bajan del tanque y de pronto están en el pasado en un combate importante y entran a combatir. Y de pronto se me acabaron las historias porque los capítulos eran pocos.
Y yo ya no sabía qué hacer y me empecé a inventar las historias. Y decía, en el capítulo de anoche hubo esta historia, el capítulo de Dimensión Desconocida que yo me inventé. ¿Y de dónde me los inventaba? De lo que empezaba a leer. Y entonces empecé a leer todas las novelas que pude y decía, todo lo que he leído me sirve para contarles estas historias a mis amigos. Y mis amigos de Mirones sentados en la escalera de 11, 10, 9, 11, 12 años, que me escuchaban así, esos me hicieron autor. Esos amigos me hicieron escritor. No solamente la profesora la que contaba chistes, ¿no? O el profesor que cuando pasó Ferrando y lo saludé, ¿no? Y me ignoró. Todo eso que dice Tripaloca al final de su monólogo, todo me ha pasado. También lo que me ha pasado me hace autor. Mi mamá me llevaba a que me hagan punciones porque tenía sinusitis al Hospital Carrión, el hospital en el que se murió mi padre. 10 años antes de que ella me llevara, a los 5 años se murió mi padre en el Carrión, y a los 15 me llevaba. Yo, después cuando me enteré, decía, acá, pero esto me quiere cumplir el destino de mi padre. Y luego, y me compraba pan con chorizo al salir, ¿ya? Y luego en ese hospital, cuando me dio tuberculosis, yo era publicista y tenía 24 años, y me dio tuberculosis y empecé a toser sangre. Trabajaba de noche corrigiendo pruebas en un periódico y hacía títeres después de la oficina, y trabajaba en la oficina de 9 a 7, y entonces no descansaba. Ya la tuberculosis de repente ya la tenía de antes. La cosa es que me prende y me pega horrible y me dicen que tienes un hueco que parece hecho como un ratón, me dijo el doctor, ¿ya? Y todo eso lo puse en la obra, ¿ya? Y siempre he vivido haciendo eso, escuchando a la gente y poniendo sus historias delante de otros. O sea, también uno es una especie de medium, ¿no? Que escucha historias y las lleva. Y es otro rol que siempre me ha gustado tener. Siempre me ha gustado contarle a mi mamá qué había pasado con mis hermanos y lo que creo que le había ocurrido al director que hoy no vino al colegio, y todo contándolo con ganas para que no nos durmamos, que debe ser la muerte de Tripaloca, ¿no? El miedo a dormirte que tiene un niño, ¿cuánto se debe parecer al miedo a morir? Yo creo que uno insiste. No sé si uno nace o se hace, pero cuando descubres que eres escritor solo si insistes. Al margen de si naciste o lo hiciste, igual que ser actor, igual que ser cocinero. El que insiste es, porque yo creo que todo es seguir, ¿no? Y eso para mí es lo más importante, que sigamos en eso. Y el seguir es lo que uno puede enseñar, a seguir. Y eso. César, una pregunta. De todo lo que estamos hablando, si tú revisas cada cierto tiempo tus obras y las cambias, las modificas, o las has dejado ahí tal como están, para que tal como están ahora escritas ya no tengan ninguna revisión más, o sí. Mira, yo no les tocaría un pelo, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque ese tiempo lo estoy invirtiendo en otra cosa. Tengo 65 años y tengo por lo menos 10 proyectos de obras lindas en la cabeza. Ya cuando tenía yo 22 años empecé a pensar el cobarde japonés, que terminé de escribir cuando tenía 30, en el 90, ¿ya? Y durante 2 años pensé Escorpiones mirando al cielo. Y durante 4 años pensé Laberinto de monstruos hasta que me la supe de memoria. Me tuve que sentar a escribir porque ya me pasaba como una película. Y es la más, digamos, ligera y rápida de mis obras, ¿ya? Y lo mismo me ha pasado con varias. O sea, en el 90 y tantos empecé a escribir Super Popper, que terminé en el 2001, y en el 2000 terminé, o en el mismo año más o menos, como que de pronto boto obras, ¿ya? De pronto tengo varias y digo, ya sabes que ya se acabó. Entonces, si me siento a revisar mis obras, o sea, me encantaría, por ejemplo, revisar de Escorpiones mirando al cielo la relación con la historia de hoy, y cuánto de los chistes que se hacen ellas resultan ahora demasiado racistas. Me gustaría revisar eso, pero como soy un hijo de mi tiempo, voy a tener que sufrir si algún día me condenan por eso, y van a tener razón. Estuve en esa época en que se podía decir eso, ¿ya? Y de repente ahora es impropio. Y me gustaría revisar, por ejemplo, un montaje que hicieron muy lindo recientemente de Abrir un aplauso, dirigido por Henry Sotomayor, de la AM Teatro Colectivo. Me pidieron, oye, ¿quieren actualizar un poco la parte en que habla de lo que él ve desde el parque universitario? Porque habla del frontón, habla del Fokker, ya cosas ya vejecen, ¿no? Y pusimos a Inti Bryan. Mira, ahí están Inti Bryan, ahí le están tirando la bomba, los están matando. Y estaban ahí presentes Inti Bryan,
muertos recientemente en otra sonada contra otro, estos presidentes ladrones que nos tocan, ¿no? Breves o extensos. Y creo yo que podría ponerme a actualizar todo. Tengo muchas ganas de actualizar el Laberinto de Monstruos para que no ocurra en el año 75, sino en el 2001, ya cuando quemaron el Banco de la Nación. ¿Ya? Cuando quiero que aparezca, en vez de Velasco, que aparece en la obra, quiero que aparezca Toledo borracho. ¿Ya? Y porque digan, este hombre es el que va a sacar adelante al país, él es una promesa de futuro. ¿Ya? Y así. Entonces, pero, ¿sabes qué tengo en la cabeza? Tengo en la cabeza, estoy escribiendo para 3 actrices, y lo desvelo acá para comprometerme también. Soy capaz de hacer esos videos. ¿Han visto esa gente que pone un video donde la ven cómo escribe, cómo estudia? ¿No? Se pone en la cámara y dice, acá estoy yo estudiando, mírenme estudiar, acompáñenme, para que no me duerma. Me provoca hacer eso a mí, con lo viejo que estoy, hacer algo que están de jóvenes, porque estoy escribiendo una adaptación de Fuente Ovejuna para 3 mujeres. ¿Ya? 3 mujeres van a contar Fuente Ovejuna llenas de máscaras. Y si tuviéramos tiempo les leería la primera escena. ¿Ya? Pero, ¿me entiendes? Porque me gusta eso, me gusta del teatro, me gusta contar, compartir. Cada clase que hago, cada curso que doy, les cuento a mis alumnos para ponerme tarea a mí. ¿Ya? Entonces, como comprenderás, entre ponerme a revisar obras viejas, ¿ya? Que ojalá sea el director el que tenga el ojo que tiene Marco para actualizarlas, para que sigan resonando, ¿no? Prefiero dedicarle el tiempo a las que estoy haciendo ahora, ¿ya? Y entonces tengo, por ejemplo, una historia, wow, hermosa, sobre un hombre con un robot, que era el niño que yo fui, con un robot que yo adoraba, ¿ya? Al que le pide deseos. Tengo una historia en la que un hombre compra unos espejos para su nuevo salón de belleza, y estos espejos pertenecieron al salón de belleza de unos chicos gays que estuvieron en la selva y los mataron en los 90 y siguen vivos dentro de los espejos y se salen de los espejos para contarnos su historia, ¿ya? Y nos hacen sentir todo lo que sufrieron y los matan, y el hombre no sabe si romper los espejos o seguir escuchando la historia. ¿Qué se hace con esas historias? Y ahí está mi moral. Tú que me preguntas, ¿cuál es mi moral? ¿Rompemos los espejos? ¿Rompemos los espejos que nos cuentan las historias del pasado? ¿O los mantenemos ahí para que salgan cada noche los fantasmas y sigan vivos enseñándonos a no matarnos? ¿Ya? Entonces, si vieras la cantidad de cosas que tengo pendientes, ¿cuánto tiempo voy a vivir? Tengo 65 años. Echen pluma. Con o sin optimismo, ¿cuánto tiempo? Ya no hablemos de muerte. ¿Cuánto tiempo voy a seguir siendo capaz de escribir? Puede que no me muera, pero con 65 no me dará mañana un stroke. ¿Ya? O sea, terrible, ¿no? Pero entonces me tengo que obligar a sentarme a escribir y a terminar todo eso. ¿Ya? Y eso también es una cosa que me compromete más con la vida que con esos miedos, ¿ves? O sea, yo pienso más en qué lindo va a ser terminar de hacer todas estas ideas que tengo en la cabeza y hacer más y dárselas a mis alumnos, que se las copien, que se las lleven. No me importa, como decía. Me importa que se sigan contando. ¿Ya? Y eso es. Esa era mi respuesta. Bueno, entonces vamos a dar por concluida ya la reunión de esta noche. Si no hay alguna otra pregunta o comentario, algo que quieran decir, hablen ahora o callen para siempre. Yo quiero comentar algo. Sí. Buenas noches, Francisco Guamán. Mayormente yo trabajo con jóvenes. Alguna obra que pueda recomendar, no para actores, sino para jóvenes, sobre todo para motivarlos a la lectura y al liderazgo y que pueda querer su país, pues, ¿no? El otro es el estilo, digamos. Veo que recoge lo real y lo pone en el libro, ¿no? Hablamos de los estilos y los géneros, comedia, tragedia, ¿no? Por ejemplo, hay dramaturgos que marcan muy bien los clásicos, sobre todo, ¿no? Que es tragedia y comedia, ¿no? En este caso, ¿cuál es, cómo se enfoca allí en sus géneros y estilo de sus obras? Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Mira,
me cuesta mucho hacerme propagandista en mis obras. Yo te diría, monta, no sé, Laberinto de Monstruos, que es la más montada de jóvenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones prácticas que se dan cuando dictas un curso con niños, ¿ya? Por ejemplo, que hay niños de 9 años, porque pones una lisura y el niño dice, yo no digo lisura. Viene la mamá y dice, ¿qué hace mi hijo hablando lisura? ¿Ya? En tu obra de teatro. O no entienden bien, o tienes, como pasa mucho, 10 actrices jóvenes de 14 y 3 hombres. Y ahí digamos, cualquier obra que yo te recomiende mía no está escrita para ese elenco y vas a tener que crear. Y creo yo que lo más interesante con los jóvenes es que hagas adaptaciones. Es que leas un libro, justamente ya que te interesa hacerlo leer, un libro como, ¿qué te digo? Pinocho, ¿ya? Pero Pinocho, el Pinocho original, ¿ya? En el Pinocho original, Pinocho se sienta después que lo han hecho delante del fuego para calentarse los pies y cuando se queda dormido se le queman los pies, ¿ya? Y luego, cuando vuelve su papá, le dice, no te hago pies, pues, porque ¿para qué? Para que te vayas de la casa, porque Pinocho se escapa cada rato, es un demonio, ¿ya? No es el Pinocho que uno ha visto en Disney. Y con eso lograrías que, wow, que se interesen en la lectura de Pinocho, que es un novelón, es una cosa impresionante. Yo se la leo a mi hijo y mi hijo se queda boquiabierto, cada noche le leo un capítulo y se queda como que, ¿cómo seguimos? ¿Ya? Yo creo que esa es una oportunidad. Y va a partir, y es una tarea también para ti, de que tú leas Pinocho. Te pide a ti, te exige sentarte a leer. ¿Sabes qué te sirve, por ejemplo? La novela donde se enamora, la novela de amor de Benedetti, ¿cómo se llama? Benedetti, novelas. Perdón, estoy googleando ya. Se llama La Tregua. La Tregua es una linda novela de amor, ya que puedes contar con varios. Ya, pero yo creo que lo principal es que tú encuentres aquello que a ti te gustaría leer para que lo compartan. Si yo te digo, mira, tienes que leer Paradiso de Lezama Lima, uy, se te va a hacer denso, poco representable, ¿no? A ver cómo lo paso. Pero ejemplos de lecturas súper directas. El Lazarillo de Tormes te da para un espectáculo hermoso, hermoso, es tan sencillo, ¿no? Ya viene reseñada, viene con escaleta, desde que empieza el Lazarillo, empieza con cada tratado, que es cada capítulo, dice, cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. Cómo Lázaro se sentó con un clérigo y de las cosas que con él pasó. Cómo Lázaro se sentó con un escudero y de lo que le acaeció con él. Y cada cosa que cuenta es divertidísima. Y lo mismo pasa con Pinocho, que al comienzo de cada capítulo tiene estas, se llaman entradillas, que son estos resúmenes chiquitos de lo que viene en el capítulo. Y bueno, el Quijote está igual. Tiene lo que pasó con el Quijote, te va contando. Eso me parece el mejor consejo que te puedo dar. Es lo que haría yo si fuera un profesor de chicos. Más que buscar obras, que es difícil, crearía la obra con ellos a partir de una lectura común. Lo mínimo que va a pasar es que lean una novela todos juntos. Y lo mejor que va a pasar es que se diviertan creando la interpretación escénica. Ahora sí ya cerramos. Muchísimas gracias por haber asistido esta noche a este conversatorio, que fue una iniciativa que nació de Gustavo Ramos en realidad, que siempre está buscando hacer diálogo, crítica, leer textos, hacer un análisis de la realidad del teatro y de los textos. Y entonces me llamó, me convocó para hacerlo juntos, ¿no? Entonces le agradezco a Gustavo también por haberme llamado para hacer juntos este conversatorio y por supuesto al festival. Y aquí está también Laura Yech, que es la directora de la Alianza Francesa. Te damos las gracias, Laura, por darnos tu espacio, el espacio de la Alianza Francesa, que siempre es tan acogedor, ¿no? Oui, oui. De mis clases de francés. Oui. Muy bien. Muchísimas gracias a todas y a todos. Yo personalmente quiero agradecerle a César porque ni bien le dije, me dijo, sí, está bien, dime cuándo.
Y también me dijo algo que es muy gracioso en él, pero tienes que hacerme acordar días antes y el mismo día, ¿no? Porque si no me olvido. Entonces, le doy las gracias enormes a César de María por haberse conectado. Sé que está haciendo mucho trabajo, así es que muchísimas gracias, César. Gracias a Marco Ledesma y a Gerardo por habernos permitido conocer esta tarde sus puntos de vista y tener sus comentarios siempre tan acertados, ¿no? Y finalmente, bueno, nos seguimos viendo en el festival. Entren a la página y también les iba a recomendar a modo personal que si ustedes tienen un interés por la dramaturgia o por el teatro, acérquense a los talleres que da César de María, porque tiene varios talleres virtuales y la verdad es que son muy buenos. Son una cosa, es que lo que hemos vivido esta tarde son como el taller, pero muchísimo más amplio e impresionante. Entonces de verdad lo recomiendo mucho, lo recomiendo muchísimo. Y bueno, nada, nos vemos. Chao, César. Gracias, chao.